Hola, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Algo Más Que Contarte Podcast. Soy su host, Alfonso Aguirre, y hay algo que ha estado en mi mente estos últimos días y es el poder tan grande que tenemos las personas de tomar decisiones o, en su defecto, el no poder hacerlo. Hace casi 6 años hubo algo que me cambió la vida por completo y fue que leyendo me topé con un concepto que en pocas palabras establecía que tu mente, si quiere resultados, tiene que estar en modo ejecución. La ejecución de las ideas realmente lo es todo, porque de nada sirve una idea o una intención si no se lleva a cabo. Y para poder ejecutar y tomar acción necesitas estar tomando decisiones todo el tiempo. Pero nadie nos enseña a saber cómo hacerlo. Muy seguramente viste y recuerdas, como yo, la película Alicia en el País de las Maravillas, la versión de Disney, la versión animada. En mi casa teníamos el cassette para verla y la pongo como ejemplo porque hay una escena en esa película en la que Alicia está con el gato sonriente y están frente a miles de caminos con miles de letreros. Y Alicia está muy estresada, está muy insegura y está muy desesperada y le dice al gato sonriente que por favor le diga y le indique qué camino tomar, a dónde dirigirse. Y el gato sonriente le responde con una pregunta y le dice, ok, dime a dónde quieres ir, así puedo decirte qué camino puedes tomar. Y Alicia le contesta, a donde sea, solo dime qué camino tomar para ir a donde sea. Cuando era niño, el gato me caía mal porque solamente le responde, entonces toma cualquier camino, porque cualquier camino te va a llevar a donde sea. Y ahora como adulto esa escena representa la mayoría de mis días porque veo que cada día puedo abrir cientos de puertas, puedo tomar acciones en muchas metas, puedo tomar los caminos que sean solo por querer llegar a algún lado, solo por querer todas las puertas abiertas posibles. Pero si no me detengo cada día, cada semana, cada mes, cada trimestre, cada año y cada década a decidir qué es lo que sí quiero, voy a acabar en un destino que no quiero. Acabaré poniendo mi esfuerzo abriendo puertas que ni siquiera quería y sé que tenga una prioridad o no, tenga una meta o no, tenga un objetivo o no, el tiempo siempre pasa y hacer o no hacer las cosas te lleva por caminos. Hacer algo es elegir un camino, no hacer nada porque quieres pensar también es elegir un camino. Así que la siguiente vez que te sientas indecisa o indeciso, imagínate esa escena llena de letreros y llena de caminos y recuerda que empezar o no empezar, lanzarte o no, tomar acción o no, es elegir uno de esos caminos. Y esa es una escena de una película, pero creo que todos sabemos a qué me refiero con este concepto de indecisión. Y la indecisión en cualquier persona puede surgir en diferentes áreas de nuestras vidas, tanto en situaciones laborales, en situaciones profesionales, en relaciones sentimentales e incluso en situaciones diarias y simples y sencillas. Imagínate que entras a un restaurante y tienes el menú frente a ti, pero simplemente no puedes decidir entre dos opciones del menú porque ambas pueden gustarte o ambas se te antojan, dos o más opciones. Y en esta situación tan simple puedes pensar, ¿y si tomo la decisión equivocada? Y te preguntas, ¿me arrepentiré después de tomar esta decisión? ¿Qué tal si no me gusta el platillo que elegí? ¿Qué tal si estaba mejor el otro? Y entonces ahí está un ejemplo muy sencillo de los síntomas típicos de la indecisión. Y me gustaría decir que la indecisión solamente sucede en casos tan casuales como los de elegir un platillo en un simple restaurante, pero ser indecisa o ser indeciso realmente no se limita solo a asuntos menores como la comida. El problema es que también nos surgen indecisiones con decisiones importantes en la vida. Por ejemplo, si tienes problemas para elegir una carrera universitaria o un camino profesional porque no quieres elegir la carrera incorrecta y luego sentirte atrapado y luego sentirte arrepentido o arrepentida. O tal vez tú no puedes decidirte por una idea de negocio porque no sabes si estás eligiendo la idea correcta. Tal vez ya te dijiste a ti mismo que quieres lanzar tu marca personal, pero no tener claridad o un plan bien definido te tiene dudando por meses y te tiene dudando por años. O tal vez tú no puedes decidir dónde vivir y estás entre quedarte en tu ciudad natal o mudarte a un lugar nuevo para explorar nuevas oportunidades porque te da miedo el resultado de la decisión. Y quizás estás indecisa o indeciso sobre comprar una casa o seguir rentando con el miedo de tomar la decisión equivocada y que luego puedas lamentar las consecuencias financieras a largo plazo. E incluso algo tan cotidiano como elegir qué película ver o qué libro leer puede convertirse en un dilema para alguien que lucha fuertemente con la indecisión. Y estas situaciones que te acabo de
contar pueden ser aparentemente simples, pero sí pueden generar un gran estrés y una gran ansiedad cuando nos encontramos atrapados en un ciclo como esos interminables de indecisión. Y la realidad es que la indecisión puede afectar todos los aspectos de nuestra vida, porque cuanto más tiempo pasamos dudando, más nos alejamos de vivir una vida plena y satisfecha. De hecho, los efectos secundarios de la indecisión pueden durar para toda la vida, porque es la incapacidad para tomar una decisión final la que significa que estás con oportunidades perdidas y tiempo desperdiciado. Además, yo sé que estarse cuestionando constantemente una elección puede provocar ansiedad y estrés y problemas también de salud mental. Entonces, en resumen, yo diría, la indecisión es como un asesino serial de sueños, porque no te permite avanzar, pero lo peor es que la indecisión mata a tus sueños, pero a ti no, y como si fuera un castigo, te hace lidiar con las consecuencias de ser indeciso. Y si aún no sabes si eres indecisa o indeciso y quieres saberlo, hay algunas características que he visto que pueden ser útiles para poder identificarlo rápido, y estas son las señales. 1. Sobrepiensas mucho, porque las personas indecisas suelen ser demasiado analíticas, analizan cada opción pero se quedan estancadas o estancados en eso, como un estado de parálisis por análisis. 2. Tienes miedo a equivocarte, miedo a fracasar. El miedo a tomar la decisión incorrecta casi siempre resulta en aplazar o en evitar la decisión. 3. Tienes una necesidad de validación y puede suceder sin que te des cuenta, y esto pasa cuando las personas se encuentran difícil tomar decisiones y piden muchas opiniones, pero para tratar de poner el peso de la elección en las otras personas. O también pasa cuando no puedes decidir porque puedes incomodar a alguien, porque puede que vas a quedar mal, porque te van a juzgar, porque te van a excluir. 4. Cuando experimentas lo que algunos llaman indiferencia, que es más bien como no tener preferencias. 5. Tienes expectativas poco realistas, porque las personas indecisas normalmente buscan la perfección del resultado, estableciendo altos estándares como la vara muy alta, y son estándares imposiblemente altos que dificultan conformarse con una opción y por eso no se puede tomar una decisión. 6. Postergas la toma de decisiones. Y 7. Tu pensamiento está más en el pasado, evaluando lo que ya decidiste anteriormente, o en el futuro, paralizado con lo que puede llegar a pasar. Y a ver, realmente no es que todo sea negativo, porque también hay beneficios en ser una persona que lo piensa mucho. Hay beneficios también ser en una persona un poco indecisa, porque entonces significa que tienes muy desarrollada tu capacidad de reflexión. Y qué bien por ti, qué bien que no eres impulsiva o impulsivo para tomar una decisión, y qué bien que te das tu tiempo para analizar minuciosamente las opciones y los detalles y el qué pasaría en cada escenario, y eso generalmente puede traerte muy buenos resultados al tomar también muy buenas decisiones, y hay que reconocerlo. También ser indecisa o indeciso significa que la incertidumbre te abre las puertas a nuevas perspectivas, o como yo le diría, a ver otras opciones, a ver otras alternativas. Entonces significa que tienes una mente abierta y puedes aprender y puedes buscar feedback y vas a aceptar comentarios y buscas retroalimentación y lo tomas muy en cuenta, tomas muy en serio los comentarios que te dan. Y ojalá muchos puestos de liderazgo tuvieran esta mente abierta como la tuya, porque si hubiera más personas como tú, habría más proyectos en las empresas, habría mejores decisiones en el gobierno, más proyectos aprobados, porque escuchas. Y esto sucedería también si las personas que están dirigiendo equipos fueran más abiertas. Y ser indecisa o indeciso también tiene como un punto positivo que evitas tomar decisiones precipitadas. Y sí hay un grado de sabiduría e inteligencia en tomarse las cosas con calma, en tomarse las cosas con pausa, porque las decisiones precipitadas mal tomadas pueden traer acciones y repercusiones negativas. Eso creo que también todos lo sabemos, o repercusiones no deseadas. Y conectado con el punto anterior, cuando Jeff Bezos de hecho todavía dirigía Amazon, él buscaba en su equipo personas muy inteligentes, pero se fijaba en que esas personas inteligentes pudieran cambiar de opinión, no indecisas, sino que pudieran cambiar de opinión, porque las personas inteligentes son conscientes precisamente de que pueden estar equivocadas, y por esa razón tan sencilla están dispuestas a cambiar de opinión cuando ya han tomado una decisión. Y pensar que puedes estar equivocado también es un pro, y es un signo de curiosidad, y es un signo
sino también de estar abierto a recibir nueva información. Y eso siempre te va a nutrir mientras no lo lleves al otro extremo. De hecho, esta cualidad tiene un concepto y me gusta el término humildad intelectual. Ese es el nombre que se le da a las personas flexibles intelectualmente. Por ejemplo, si estás sentado alrededor de una mesa en una reunión y tu jefe tiene muy poca humildad intelectual, no va a escuchar las sugerencias, no va a escuchar lo que le presentas, no va a escuchar los nuevos proyectos que le tienes, no va a escuchar el feedback que le quieres dar y no te va a pedir el feedback. Y por eso te decía que necesitamos personas con más humildad intelectual en los puestos de liderazgo. Y con todos estos pros que suenan muy bien, también hay cons, también hay contras de ser indecisa o indeciso, porque aún y con esos beneficios, ser indecisa o indeciso te lleva también a oportunidades perdidas, sobre todo cuando el tiempo es crucial, sobre todo cuando el tiempo es importante, como en los negocios, como en lo digital, como en algunas relaciones. Hace poco estaba leyendo que la mayoría de las personas no toman o no están listas cuando se les presentan las oportunidades de su vida, y hay muchos casos como estos en los que tardar demasiado en actuar puede significar perder oportunidades excelentes. Otro contra es que puede que estar evaluando tus opciones mucho tiempo aumente tus niveles de estrés, porque estar pensando y evaluando todo el tiempo las mismas opciones una y otra vez sin llegar a nuevas conclusiones es agotador. Y además de ser agotador, también te causa angustia mental y altos niveles de estrés y de cortisol. Creo que a todos nos ha pasado que estamos con la mente en una decisión y la indecisión nos causa retrasos en proyectos, nos causa retrasos en entregas, nos causa retrasos en ejecutar ideas, y también estar enfrascados en una decisión siempre nos hace perder el foco de otras áreas de nuestra vida que también son importantes. Y diría que el último punto en la lista de contras de ser indecisa o indeciso es que puede traerte también relaciones tensas, ya sea profesionales o personales, porque al no poder tomar una decisión puede ser muy frustrante y en algunos casos crea problemas con tus amigos, con tus familiares o con tu pareja, si la indecisión también los afecta. Algo que no me esperaba es que hace más de un año, cuando empecé mi club de lectura, mi book club, y aunque ahora es de libros de no ficción, estamos terminando de hecho el libro Las 48 leyes del poder, primero iniciamos con novelas y el primer libro que leímos fue La biblioteca de la medianoche. Fue un libro muy popular hace 2 o 3 años y trata sobre Nora, que es la personaje principal, que sufre de depresión al inicio del libro y está tan envuelta en un círculo vicioso en donde solo alcanza a ver lo negativo de su vida. Y esto no es un spoiler porque realmente pasa en el primer capítulo y literalmente al principio de la historia está en esta nube negativa y se suicida. Termina con su vida y al hacerlo llega a una biblioteca, por eso se llama La biblioteca de la medianoche, y a lo largo del libro Nora empieza a vivir cada una de las vidas que hubiera tenido si hubiera tomado decisiones o caminos diferentes a los que tomó en su vida, como si fueran variantes. Y en cada una de esas vidas que iba reviviendo puedes ir leyendo cómo pequeñas decisiones cambiaron la vida y los días que tenía, pero de manera muy drástica. Desde estar en un barco en la Antártica a ser escritora y con hijos, o a ser una estrella y cantante de pop. Se vio también viviendo en un pequeño pueblo con su exnovio si no hubiera terminado, y muchas historias más. En una historia fue conferencista, en otras era muy feliz, en otras era muy triste, y durante la historia ella cae en la cuenta de que muchas cosas, muchas decisiones las había estado haciendo para bien o para mal por influencia de los demás, pensando si iba a quedar bien o si iba a quedar mal. Y para mí el gran aprendizaje de esa gran historia y de ese gran libro, que fue una muy buena manera de empezar mi club de lectura, fue que la vida significa posibilidades. Siempre que estemos vivos tenemos la oportunidad de tomar otro camino. Cada día podemos imaginar diferentes opciones y hacer diferentes acciones que nos lleven a tu destino. Y sí me he dado cuenta también que nos atrevemos muy poco para lo fugaz que es la vida. Y no se nos debe de olvidar que el tiempo es la moneda de nuestra vida y tú decides cómo gastarla. Porque es cierto, al final, ya que entendí que lo único que me llevo es lo que vivo, comencé a vivir lo que me quiero llevar. Y no nos podemos llevar objetos, no nos podemos llevar lo que decimos que vamos a hacer, solo nos quedamos con lo que vivimos y con lo que sí hacemos. Porque el tiempo pasará de todos modos. La mayoría de las personas pasan años de su vida pensando en lo que podrían hacer cuando pudieron haber invertido ese tiempo en realmente haber hecho algo diferente. Y antes de empezar con las herramientas que te quiero compartir, que me hubiera servido tenerlas antes, quiero preguntarte algunas cosas sencillas y me gustaría que respondieras en tu mente con respuestas rápidas. Solo respóndete a ti mismo rápido, sí o no, apenas escuches la pregunta.
Considerando tu situación actual, financiera, profesional, sentimental, familiar, considerando todo tu contexto, ¿ahorita tú aceptarías más responsabilidades? ¿Ahorita tú aceptarías tomar una carga de decisiones más grandes de las que has estado tomando? ¿Tú aceptarías ahorita más poder del que tienes en este momento? ¿Tú aceptarías ahorita manejar más dinero del que estás manejando ahora? ¿Tú aceptarías retos que requieren un mayor intelecto y un mayor riesgo de los que tienes ahorita? ¿Aceptarías más carga emocional ahorita? Y si respondiste que no a la mayoría de las preguntas, te dejo con una de mis últimas realizaciones. Es muy fácil querer tener más libertad, querer tener más impacto, querer tener más tiempo, más viajes, menos responsabilidades, menos decisiones, más dinero, más ingresos. Y vemos a las personas que parece que están muchos más escalones arriba que nosotros y queremos eso. Pero se nos olvida que ellos se están enfrentando a otro tipo de situaciones. Y aunque están batallando con otras cosas, sí están viendo también los beneficios de estar frente a esas situaciones y responsabilidades y decisiones. Porque la mayoría de las personas queremos generar más dinero, más impacto, más crecimiento, más propiedades, más reconocimiento, más ingresos, pero nadie dice quiero más responsabilidades, nadie dice quiero tomar decisiones más grandes, nadie dice quiero tomar decisiones más riesgosas, nadie dice quiero tener conversaciones más incómodas, nadie dice quiero tener una rutina más disciplinada y más constante. Y yo no lo sabía y nadie me lo dijo, pero realmente ser más exitoso, tener más proyectos, tener cada vez más dinero implica tomar cada vez más decisiones y decisiones más grandes, más responsabilidad, más liderazgo, más poder, más impacto, y claro que vas generando también más libertad, generas espacio mental, generas autenticidad, creatividad, solo que tal vez hay algo que tú misma o tú mismo estás bloqueando, limitando o deteniendo porque hay aspectos que internamente no quieres y solo es cosa de cambiar la perspectiva, reconocerlo y decidir si quererlo. Entonces, crecer de cualquier manera en la que tú quieras crecer implica volvernos expertos en decidir, porque cuando tuve esta realización supe que quiero desarrollar y crecer cada día más ahora mi capacidad de tomar decisiones más rápido, pero también más ajustado y más alineado con lo que yo quiero. Y quiero entrenar a mi cerebro a dejar de dudar y a decidir cada vez de manera más inteligente y más ágil lo que sí está bien y lo que se siente bien para mí. Y es un músculo que siempre puede estar en desarrollo. Aparte de esto, hay un texto que me gusta mucho recordar y lo puedes usar incluso cuando estés dudando de una decisión y me vuela la cabeza cada vez que lo vuelvo a leer, y es este: el matrimonio es difícil, estar soltero es difícil, escoge tu difícil. Hacer ejercicio y llevar una dieta saludable es difícil, no hacerlo y tener una vida fuera de balance también es difícil, escoge tu difícil. Ser financieramente ordenado es difícil, tener un desastre financiero es difícil, escoge tu difícil. Trabajar para una empresa es difícil y ser empresario es difícil. Escoge tu difícil. Ir por los sueños es difícil. No seguir tus sueños es difícil. Escoge tu difícil. Y tomar decisiones es difícil. No tomar decisiones será muy difícil. Escoge tu difícil. Entonces, en este episodio quiero darte las herramientas prácticas para conquistar la indecisión y para que puedas sentarte a cambiar las cosas y qué es lo que he hecho y sigo haciendo para crecer este músculo para tomar decisiones y ser determinado y ser constante y apegado a lo que decido. También te propongo que tenga resultados diferentes. Te propongo que cuando termines de escuchar este episodio te tomes esta tarde o que te tomes la siguiente mañana para que te vayas a un café contigo misma o contigo mismo y aterrices todo esto en una libreta o en tu computadora, que aterrices todo esto que quiero compartirte y que verdaderamente lo apliques. Así que mientras escuchas este episodio, trae a tu mente esas decisiones que has estado postergando y que no has podido tomar. Tal vez hay una que ya llevas postergando por muchos años, tal vez hay una que le das vueltas todos los días, tal vez hay una o algo que quieres hacer pero no te animas. Solo tráelo a tu mente. Quizás sea una oportunidad laboral que has estado evitando explorar, tal vez es una conversación difícil que has estado posponiendo con alguien especial, esperando el momento perfecto que nunca llega, tal vez tú quieres abrir un negocio propio pero la incertidumbre y el miedo te paralizan, tal vez es un viaje que quieres hacer pero por alguna razón no puedes, o cualquiera que sea eso que esté pendiente. Lo que sea, solo en este momento trata de recordarlo y tenerlo en mente. Y con eso entonces, ahora sí podemos empezar con estas estrategias para poder salir de la indecisión que nadie me enseñó y que tuve que descubrir con el paso de los años y que finalmente puedo aplicarlas y han cambiado la manera en la que suceden las cosas en mi vida.
Empezando por la número 1, que es saber cuáles son tus prioridades. Hay un hack que me cambió la vida y la manera de tomar decisiones, y es que cuando sé que tengo que tomar una decisión difícil o que va a tener un gran impacto, lo primero que hago es una lista en mi journal de cuál es la prioridad que va a guiar la decisión. Y paréntesis, no puedes tener muchas prioridades porque si tienes muchas, entonces no tienes ninguna. En un programa que lancé llamado Potencial Total, una de las primeras actividades era hacer esto, una lista de posibilidades para ver qué proyectos están en mente, qué ideas tienes, qué decisiones están pendientes, qué es lo que puedes hacer. Pero para poder elegir hicimos una actividad extra que fue definir precisamente las prioridades y elegir una, porque como te digo no puedes tener muchas. Y esto se trataba de elegir una prioridad con la cual íbamos a elegir. Por ejemplo, si un chef está entre abrir su propia panadería o irse de intercambio para adquirir más experiencia con un trabajo en otro país o inscribirse para entrar a una especialidad de cocina, claro que las tres le van a parecer opciones increíbles. Y lo que hace en este ejemplo es que el chef se sienta, enlista sus posibles prioridades que pueden ser generar ingresos, vivir una experiencia internacional, ahorrar, aprender más, generar más experiencia, abrir su propio negocio. Y al hacer esta lista, el chef se da cuenta que lo más importante para él en este momento es abrir su propio negocio. También quiere lo demás, pero eso es lo más importante para él, abrir su propio negocio. Entonces, si esa es su prioridad, la decisión se vuelve muy evidente. Y últimamente me ha gustado mucho este concepto de evaluar cuál es la decisión más evidente en base a tu prioridad. Entonces, ¿cuál es tu prioridad en este momento? ¿Ganar más dinero? ¿Tener más tiempo creativo? ¿Tener un tiempo para escribir? ¿Generar ingresos pasivos? ¿Formar una familia? ¿Comprar una casa? ¿Viajar por el mundo? ¿Desarrollar una empresa? ¿Poner un negocio? ¿Escribir un libro? ¿Aprender? ¿Ahorrar? ¿Invertir? ¿Lanzar una marca personal? ¿Lanzar un producto? ¿Un e-commerce? ¿O una empresa digital? ¿Trabajar mientras viajas? ¿O trabajar de manera presencial? ¿O desarrollar alguna habilidad? Cualquiera que sea tu prioridad, saber tu prioridad no nada más te va a ayudar a tomar la decisión correcta para ti y la más evidente. También te va a ayudar a estar más firme en lo que haces, te va a ayudar a estar más firme en quién eres, en qué haces, porque actúas bajo lo que es importante para ti. Y entonces aquí ya no importa si alguien se enoja, aquí ya no importa si alguien no te entiende, aquí ya no importa lo que digan y piensen los demás, porque tú sabes lo que es importante para ti y eso es suficiente. Estoy casi seguro que te ha pasado que cuando tratas de quedar bien con todo mundo, no quedas bien con nadie y menos contigo misma o contigo mismo. Así que mejor siempre actuar bajo tu prioridad, no la de los demás. Otro ejemplo, si el crecimiento profesional es una prioridad para ti, entonces selecciona opciones que prioricen las oportunidades de avanzar en tu carrera profesional. Pero si en tu caso el equilibrio o balance entre trabajo y vida personal es más importante en esta etapa de tu vida, si esa es tu prioridad, entonces elige la opción que permita una mayor flexibilidad. Y a lo que voy es que con tu prioridad clara, la decisión correcta se vuelve mucho más evidente porque vas a descartar automáticamente opciones que ya no encajan contigo y vas a poder concentrarte en tomar decisiones basadas en lo que realmente se ajusta a lo que sí eres y a lo que sí quieres llegar y a lo que es importante para ti. Lo que no quieres es abrir puertas que no quieres como opción, que no empieces a tomar caminos que no querías como Alicia en la película. Así que ve y abre las puertas que sí quieres. Número 2, y viene como un gran cambio de mentalidad, que no hay decisiones perfectas. Y así como no hay decisiones perfectas, no hay resultados perfectos, porque también está el miedo a no hacer las cosas de manera perfecta, porque ese es otro factor de la indecisión, el miedo a no hacer las cosas de manera perfecta, porque muchas veces puedes quedarte paralizado porque quieres la decisión perfecta y eso viene de querer outputs y resultados perfectos. Y lo entiendo porque el mundo está lleno de proyectos y películas y libros y empresas y arte y todo tipo de cosas que parecen perfectas ya cuando las lanzan al mundo. Y claro que tiene sentido. Nadie publica su primer borrador sin editarlo y sin mejorarlo. Por eso los productos finales ya se ven como si fueran perfectos. Y claro que cuando das el primer paso de algo, volteas a compararlo con algo que ya está en el mundo funcionando. Y en esos casos me gusta recordar algo que me contó mi psicóloga y me dijo, imagina que estás en tu primera clase de arte, tú no sabes pintar aún, no sabes dibujar aún y te dan el primer pincel, un lienzo en blanco y te dicen que tienes
tengas que pintar una obra de arte que se va a exponer en el Museo de Arte Moderno en Nueva York y que tiene que ser igualito a todas las obras de arte más famosas del mundo y que tiene que quedar en tu primer intento. La verdad es que desde un principio sabes que es imposible porque primero tienes que aprender y primero tienes que desarrollar la habilidad. Nadie va a lograrlo al primer intento porque eres principiante, tienes que tomar muchas clases, tienes que descubrir tu estilo, tienes que trabajar constantemente y después poder hacer esa gran obra de arte. Así que entonces aplica esto a tu vida normal y pon todo tu esfuerzo en recordar que tu primer intento no va a ser perfecto. Hace más de 5 o 6 años empecé a actuar bajo el principio de la frase hecho es mejor que perfecto, porque no puedes mejorar como escritor, no puedes mejorar para tu siguiente libro si no lo publicas, no puedes mejorar tus tiempos corriendo si no empiezas a hacerlo, no vas a mejorar el alcance de tus publicaciones en redes sociales si no estás experimentando y publicando diferentes tipos de publicaciones y diferentes tipos de videos y observando y analizando qué sí funciona y qué no funciona si no estás publicando, porque las mejores estrategias vienen siempre de probar y de hacer. Por eso siempre hecho es mejor que perfecto. Y ojo, eso no significa que vas a hacer o entregar o publicar trabajos mediocres o mal hechos, porque también creo muchísimo en siempre dar tu mejor esfuerzo, siempre lo voy a decir. Pero puedo ponerte de ejemplo mis libros. Desde que estaba editando el primero, me di cuenta que me podía quedar editándolo y mejorando el manuscrito de manera infinita, porque no importa si lo lees 100 o si lo lees 1000 veces, siempre como autor le vas a encontrar una mejora, una idea que agregarle, una frase que mejorar. Pero aprendí a que tienes que llegar a un punto en el que tienes que detenerte a ti mismo y decir, ok, tengo que parar, tengo que cerrar este manuscrito, esto ya es lo suficientemente bueno y esto tiene que ver la luz ya, porque si no, nunca lo va a hacer. Eso se conecta con el siguiente punto, que es deja que las acciones hagan el pensamiento. La acción termina con la indecisión. No hay que pensar tanto, hay que actuar mucho, porque la claridad viene de tomar acción. Porque el hombre que pretende verlo todo con claridad antes de decidir o antes de empezar, nunca decide. Y mira que todo esto te lo está diciendo alguien que ama planear, pero hay una diferencia muy grande entre prepararte en planear detallada y minuciosamente, pero planear rápido. El proceso de planeación no debe de ser largo. Hace un par de semanas, de hecho, tuve la Academia de Escritores y tuvimos 2 semanas de proceso de planeación para los libros que se iban a empezar a escribir. Y cuando pasamos esas 2 semanas, aún había algunas personas indecisas sin poder terminar ese proceso de planeación. Y en las sesiones de preguntas y respuestas les recordaba mucho que si no podían salir de la fase de planeación, ya no era porque estaban haciendo una planeación más inteligente, ya más bien estábamos cayendo en dudas, en indecisión, en miedo a no tener una planeación perfecta, porque las personas que estaban dudando de esa planeación ya no le estaban mejorando, ya no le estaban haciendo más completa ni más detallada, era más como dejar pasar días y solo estar piense y pensando que a lo mejor estaba mal o qué pasaba si se equivocaban. Y mi respuesta siempre es, a ver, si no te gustó lo que planeaste, haz una segunda versión, pero haz una segunda versión de la planeación rápida. Y si no es eso, es porque ya estás queriendo tener una claridad que no se obtiene en esa parte del proceso de planeación. No me voy a cansar de decirlo, la claridad que tanto estás buscando viene de tomar acción. No la vas a encontrar en la indecisión ni en la planeación. Y aquí hay algo más profundo que me hubiera gustado que me dijeran antes, y es que si estás experimentando el síndrome del impostor y eso es lo que te está frenando de tomar decisiones o de avanzar en el proceso de planeación a tomar acción, aprendí hace muy poco otra perspectiva que me voló la cabeza y es usar el síndrome del impostor a tu favor. Y te explico por qué y te explico también cómo. Primero, leí que en un experimento de un profesor del MIT descubrió con análisis y encuestas que los alumnos que respondían que tenían pensamientos, alumnos del MIT que tenían pensamientos de vez en cuando como no soy suficiente, no soy tan listo como los demás, no estoy tan calificado, o las personas creen que estoy más calificado de lo que en realidad estoy. Estas personas y estos estudiantes al final tenían más empatía, eran más respetuosos, eran más profesionales porque hacían mejores preguntas y le ponían más atención a los detalles. Y estas personas se preparaban mejor y buscaban y compartían más información y obtenían por ende mejores resultados. Leí otro experimento que hicieron similar entre profesionales y pudieron determinar que entre más alguien de un equipo de trabajo se sentía como impostor, es decir, entre más una persona del equipo se sentía menos preparado, menos listo, menos inteligente, más alto era el performance en las retroalimentaciones y mediciones
calificaciones que obtenían de sus supervisores, porque estas personas, contrariamente a lo que pensaríamos, tenían mejores resultados porque se esforzaban un poco más. Entonces, aceptar que te sientes un poco insegura o un poco inseguro, aceptar que tienes un poco de miedo, aceptar que no estás tan preparada o preparado y sentirte que no estás lista o listo, no significa que te vas a detener, porque nos puede hacer cambiar de mentalidad, nos puede hacer cambiar a elegir trabajar de manera más inteligente, a hacer más preguntas, a investigar más, a buscar procesos correctos, a estar dispuestos a pedir ayuda, a trabajar con un mentor. Y ahora sé que sentir el síndrome del impostor puede detenerme o puedo aceptarlo y usarlo para impulsarme a hacer las cosas mejores, porque nos convierte en mejores estudiantes, en mejores aprendices, en mejores principiantes, porque literalmente aceptamos internamente que tenemos algo por aprender y ese es el primer paso para poder absorber nuevos conocimientos y vamos a poder buscar claridad mientras tomamos acción haciendo las cosas de una mejor manera. Porque, por ejemplo, si sientes que al empezar algo vas a batallar porque no estás lista, porque no estás listo, vas a estar dispuesto entonces a probar, a experimentar, a cambiar el plan, a intentar mejor, a mejorar nuestras herramientas y estar abiertos a nuevas ideas. Probablemente sí, el síndrome del impostor va a ser un poquito difícil para empezar, pero una vez que lo aceptas y das el primer paso, eso te ayuda a terminar y a terminar muy bien, porque si aceptas que te estás sintiendo así, tómalo por el lado positivo, puedes decirte a ti mismo, ok, no estoy lista, no estoy listo y eso solo significa que aún así voy a iniciar, aún así voy a dar el primer paso y la ciencia, la psicología y la estadística me comprueba que voy a tener muy buenos resultados porque voy a actuar de una manera muy inteligente, preparándome, dando mi 100, dándolo todo. Contrario a las personas que creen que lo saben todo y les sale todo mal, porque haber sido tan egoístas como para evaluar o como para prepararse, como para pedir retroalimentación o como para estar abiertos a aprender algo nuevo. Porque tener dudas no significa que vas a paralizarte, significa que vas a actuar con precaución, significa que si tienes miedo puedes utilizarlo para tomar decisiones más reflexivas, más estratégicas, de manera más informada. Y significa que si el camino se ve difícil, vas a poder buscar respuestas más profundas que te den claridad mientras tomas acción. Vas a aprender más, vas a estudiar más. Y si te sientes como un impostor o una impostora, significa que vas a prepararte mejor. Significa que en lugar de sentirte mal por tener una inseguridad, puedes emocionarte porque vas a actuar de una manera más inteligente. Y esa es una fortaleza. No es de ninguna manera algo para hacerte chiquita o para hacerte chiquito. No es una debilidad. Y significa que vas a actuar y que al actuar y tomar acción vas a ir ganando claridad que no pudiste haber obtenido solamente pensando o dudando o planeando. Algo que me ha ayudado a mí también a entrar en modo ejecución y prepararme al mismo tiempo mientras voy tomando acción es buscar mentores, buscar un grupo presencial que esté en el mismo camino que yo o buscar experiencias como programas digitales con el propósito específico que yo también tengo, porque esto genera un grado de accountability, algunas veces contigo misma o contigo mismo porque tienes que recuperar y buscar el retorno de la inversión que ya hiciste y también generas un grado de accountability con el mentor, con el grupo del programa o con el grupo y a mí más que la parte de accountability en grupo me funciona más eso, como invertir en mí, en lo que quiero aprender, en lo que quiero desarrollar y una vez hecho eso pues ya no tengo vuelta atrás. Sé que tengo que hacer lo que se tenga que hacer y se activa la disciplina porque te la crees, te tomas a ti misma o a ti mismo en serio y hay una satisfacción porque te diste el primer paso que sabías que necesitabas. Entonces es una mezcla de emoción, inspiración y motivación que se convierte en ok, ya di el primer paso, ya lo hice, ahora no me queda otra más que aplicarme por mí y para mí. Cuando estás indecisa o indeciso y estás atorado o atorada porque te da miedo lo que puede suceder si haces o no haces algo, si decides o no algo y las repercusiones que puede tener en tu vida y te está comiendo como que ese estrés y la ansiedad por lo que puede pasar en el futuro, si todo sale mal, esto lo aprendí también en terapia y es hacerte 2 preguntas estoicas. De esto, si lo elijo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y número 2, si lo peor pasara realmente, ¿cómo voy a reaccionar? ¿Cuál va a ser mi plan si lo peor sucede? Y cuando buscas una respuesta a estas 2 preguntas, tu mente se calma al instante y puedes tomar entonces una decisión con menos ansiedad, porque sí, cuando tu mente se enfrenta a la incertidumbre, se asusta y se vuelve todo catastrófico, pero si respondes esa pregunta de qué harías si sucede el peor de los escenarios, aunque sea una pregunta muy sencilla, tu mente ya no va a tener con qué hacer un drama o ya no va a tener con qué hacer una catástrofe, porque le vas a hacer ver que incluso si sucede lo peor, no pasa nada y lo vas a poder resolver.
El siguiente aprendizaje viene de algunas ocasiones en las que no podía tomar una decisión, sobre todo decisiones grandes e importantes, y en esos casos fue práctico definir un tiempo límite, porque yo sé que el miedo a tomar la decisión incorrecta puede generar pánico solo con pensarlo, pero establecer un límite de tiempo para tu elección te puede ayudar a aliviar un poquito la presión. Y a ver, esto no significa que vas a ignorar el problema, no vas a ignorar la decisión. Significa, y eso es lo que me gusta, que vas a darte tiempo para poder reunir más información, para que tengas más evidencia, para que tengas más input. Cuando vendí mi empresa de suplementos en 2023, a la siguiente semana ya estaba con un alto nivel de estrés porque no podía elegir cuál sería mi siguiente proyecto. Y sí, tenía muchas dudas, mucha incertidumbre, ni siquiera me sentía como yo mismo porque no podía elegir entre tantas opciones que sí me gustaban. Y ese alto nivel de estrés y frustración cambió de un minuto a otro cuando dije, ok, en este momento no tengo la información necesaria para tomar una decisión, no estoy bajo presión, tengo ahorros, tengo inversiones, todo lo que he trabajado y esta venta fue para tener más libertad. Y lo que dije fue, ok, necesito más información, no necesito decidir hoy, voy a darme y en septiembre voy a tomar esta decisión. Voy a darme meses creativos y después voy a tomar el siguiente semestre como el semestre de negocios. Y así lo hice y cuando llegó el momento tomé las decisiones ya con mucha información. Y este método de definir un límite de tiempo en ocasiones es un día, una semana, un mes, un año, y sirve para cuando verdaderamente no tienes la información necesaria y sí sabes que si decides sería una decisión muy precipitada, porque el otro extremo es postergar todas las decisiones, lo cual puede caer en nunca decidir nada. Por eso solo hay que saber cuándo se puede aplicar este hack o esta práctica. Por ejemplo, si estás indecisa o indeciso entre dos destinos de viaje, puedes establecer un periodo de 24 horas para recopilar información y tomar la decisión final en 24 horas. O como en mi caso, que era una decisión del siguiente proyecto al que me iba a dedicar al 100%, decidí recopilar información, pero decidí primero mis meses creativos para terminar mi novela y darle al 100% de mi atención a eso. El siguiente cambio de mentalidad es cuando tomes una decisión, ya no regreses a evaluarla o a volver a pasar todo el día pensando en las alternativas que tenías. Ya tomaste una decisión, el tiempo de elegir y de evaluar ya pasó. Ahora estás en otro momento, en otra etapa. Ya no te lamentes, ya no vivas del pasado, porque qué mal y qué flojera que ya tardaste tanto en tomar una decisión como para volver a entrar a ese mismo proceso. De ahí en adelante, apégate a la decisión, apégate al plan y también sé flexible porque los planes la mayoría de las veces no se cumplen al pie de la letra. Hace unos días una de mis mejores amigas me dijo, ¿y entonces por qué te gusta tanto planear si sabes que al mismo tiempo y te dices a ti mismo que los planes rara vez se cumplen? Pero lo valioso de los planes es que te dan dirección y actuar con dirección, actuar con claridad, actuar con propósito, enfocando tu energía y tus decisiones a lo que quieres, realmente lo es todo. Porque tal vez el plan entonces es cambiar cuantas veces sea el plan, pero lo que es constante siempre es el objetivo. Y si eso se mantiene constante, no importa cuántas veces tengas que cambiar el plan, siempre vas a llegar a cumplirlo. Y cumplir algo que quieres, llegar a un lugar que sí quieres, es muy diferente a solamente dejar que la vida te pase, es muy diferente a dejar que la vida te fluya, porque muy seguramente eso te va a llevar a un lugar que ni siquiera querías. Y hay otra habilidad que si la aprendes te ayudará en la mayor parte de las áreas de tu vida y es ser resiliente. Y la resiliencia es la capacidad que tenemos las personas de recuperarnos de los momentos bajos. Tener resiliencia nos ayuda a levantarnos de las caídas, porque te lo recuerdo, todos vamos a experimentar malos momentos. No importa en dónde estés, no importa quién seas, todos vamos a enfrentarnos a equivocaciones, todos vamos a experimentar decepciones, caídas, errores y tristezas. Pero lo que realmente importa es cómo nos vamos a levantar de esas situaciones. Así que haz todo lo que puedas para aprender a ser resiliente. Eso te ayudará a entrar también en una mentalidad de aprender, no de equivocarte, porque cada uno de esos errores y cada uno de esos momentos bajos y cada una de esas frustraciones los vas a ver también como un aprendizaje. Porque si no estás cometiendo errores, no estás tomando decisiones, porque muchas veces riesgo significa mayor aprendizaje. Y después de todo esto que te he compartido, al final también puedes aprender a escuchar a tu instinto, a tu voz interior, a tu gut instinct. Y eso a veces también se va entrenando a hacerlo mejor y más veces poco a poco. Leyendo el libro de Bob Iger, que es CEO de Disney y uno de los CEOs que más admiro, aprendí también que una lista de pocos pros superan una lista larga de cons. Entonces, no siempre te fijes en la cantidad de elementos en esa lista de pros y contras, sino en el impacto de cada uno
uno de esos elementos. Y una de las pequeñas frases que subrayé de ese libro sobre seguir tu instinto fue: si no se siente bien para ti, es porque muy seguramente no va a estar bien para ti. Así que escúchate más, busca y elige lo que te dé paz y lo que se sienta bien para ti. Y por último, quiero pedirte que recuerdes de nuevo esas decisiones que no has podido tomar, o esas decisiones que de cierta manera ya tomaste, pero no has podido empezar y estás dudando. Y quiero preguntarte, ¿y si es al revés? ¿Y si dejar pasar tanto tiempo es lo que te está causando estrés? ¿Qué pasaría si te enfocas en crecer el músculo de tomar decisiones por un año? ¿Qué cambios podrías ver en tu vida si te comprometes a actuar con determinación? ¿No crees que sería liberador dejar atrás la parálisis del análisis? ¿Y no sería liberador abrazar la acción con confianza? ¿No sería más ligero, más auténtico, menos pesado? Y antes de terminar, quiero compartirte cuáles han sido algunas de mis mejores y peores decisiones de estos últimos años, porque no quiero olvidar los aprendizajes que dejaron detrás. Definitivamente, una de las mejores decisiones que tomé siendo estudiante fue haberme involucrado en tantas actividades estudiantiles de mi universidad, porque ahí aprendí tantas herramientas y habilidades de la vida real, pidiendo patrocinios a empresas, creando eventos desde cero, buscando personalidades y conferencistas nacionales e internacionales para llevarlos al campus y crear mi propio grupo estudiantil desde cero. Todo eso, ahora viendo hacia atrás, fue de las mejores cosas que pude haber hecho en esa época. Fue muy bueno habérmelo tomado tan en serio. Después de eso, en mi último semestre, una de las mejores decisiones que pude hacer fue aplicar muchos de los consejos y hacks que te acabo de compartir para tomar decisiones, de los que te acabo de compartir en este episodio, para armarme de valor y planear rápido y ponerme a escribir mi primer libro y después decidir publicarlo sin una audiencia, sin una cuenta pública de Instagram. Y fue muy bueno decidir no esperarme a publicarlo, y gracias a que lo publiqué de manera independiente, sin esperar a tener más audiencia, sin esperar a tener más claridad, sin esperar a que algo más sucediera, y que solo le di publicar, dejando que las acciones hicieran el pensamiento, y cómo el libro llegó a los más vendidos en Amazon casi al instante, y cómo gracias a eso publiqué mi segundo libro y viene la publicación de mi novela, que es el tercer libro, con Penguin Random House, la editorial más grande a nivel mundial y la editorial con la que quería publicar desde chico. Y me impresiona cómo si tomas decisiones, si haces las cosas, si ejecutas, si accionas, una cosa te va llevando a la otra. Y viendo en retrospectiva, otra de las mejores decisiones que he tomado ha sido la de haber empezado y lanzado mi marca personal, porque si no lo hubiera hecho no tendría mis ahorros. El año pasado viajé 11 de los 12 meses. Si no tuviera mi marca personal no conocería a tantas personas interesantes, no tendría el networking que tengo ahora, no tendría esos 2 libros con ese editorial, no tendría audiolibros con regalías generando ingresos pasivos. Y realmente sí, pudo haber pasado que hubiera miedo al inicio, miedo al que dirán, pudo haber pena, pudo haber indecisión, pude haber dejado pasar otro año y otro año y otro año más, pude haber esperado a tenerlo todo perfecto, pude haber esperado a tenerlo todo claro, pero si hubiera dejado espacio a esas dudas, a esa indecisión y a esos miedos, si hubiera dejado que mis limitantes tomaran ese control, nada de esto hubiera sucedido. Y si eres alguien que en algún momento pensó en iniciar una marca personal, voy a dejar un link en la descripción de este episodio de un entrenamiento intensivo para lanzar una marca personal que sé que te va a volar la cabeza, y es sobre todo para las personas que como yo han pensado o decidido en algún punto hacerlo, pero estén atorados en el proceso o sin saber cómo empezar. Y sí, fue muy bueno haber empezado hace 5 años, ese era el mejor momento, pero el segundo mejor momento para empezarlo y lanzar esa marca personal realmente es hoy. Así que si quieres tomar ese entrenamiento, te voy a dejar el link en la descripción de este episodio. Otra de las mejores decisiones que tomé viendo en retrospectiva fue lanzar mi marca de suplementos, que ya vendí esa empresa, pero en su momento gracias a mi marca personal explotó en ventas y me dio tantos aprendizajes de liderazgo, de administración, de visión y sobre cómo crecer una empresa en crecimiento y movimiento a gran escala. Y no puedo creer todo lo que aprendí esos años, más que en cualquier maestría o carrera de negocios, porque fue como aprender mientras lo aplicaba en la vida real. Otra de las mejores decisiones también fue tomar a Alfonso Aguirre como una empresa, no como un blog. El año pasado teníamos un sistema en el que teníamos que invertir en ads, publicidad pagada, y funcionaba, pero teníamos que invertir mucho dinero en ads. Pero algo me decía que ya no era por ahí y decidí ya no invertir más en anuncios pagados. Apagamos ese switch y tomamos otro enfoque, un enfoque más auténtico. Y antes de eso debo de confesar que antes creía que era como solamente una cuenta de Instagram que conectaba los proyectos por separado, y en sí, aunque tenía muchos proyectos, la estrategia estaba un poco dispersa o
confusa con lo de marca personal. Y desde estos cambios, desde entonces, la empresa no para de crecer, de tener más alcance, de recibir más comentarios, tenemos muchísimas más ventas. Fue un shift de crecimiento en ingresos y retorno exponencial después de apagar esos ads. Y estoy tan agradecido de esa decisión tan importante porque seguro también no has visto cómo está funcionando esta estrategia de manera unificada, planeada, la constancia y los sistemas y el equipo se ve reflejado y sobre todo la manera en la que estamos entregando experiencias. Y lo que más me llena son los mensajes y las reviews y los testimonios de las personas que están tomando esas experiencias. Y eso lo es todo, porque eso significa que hay un impacto y que estamos logrando llevar a las personas de un punto A un punto B y a un punto C y así sucesivamente. Y entonces estamos cumpliendo el propósito y la visión de esta empresa. Y otra de las mejores decisiones que pude haber tomado fue no dejar de invertir en mi crecimiento personal, porque cada peso, cada dólar invertido en mi aprendizaje, en mis habilidades, cada minuto destinado a abrir la mente para aprender algo nuevo, con un mentor o con un programa, con un libro, con un experto, siempre regresa con un retorno multiplicado a la décima o centésima potencia. Puedo decirte que mi empresa sí está en constante aprendizaje, en constante apertura, y cada que terminamos un programa o una experiencia, nos vamos directo a nuestro documento de feedback y nuestro documento de aprendizajes de cada lanzamiento. Y me encanta ese documento porque ya está tan nutrido, porque llevamos en esto más de 5 años y me emociona mucho ver cómo se va a ir nutriendo cada vez más ese documento mientras la empresa va creciendo. Pero al final realmente todo empezó con una idea y empezó con una decisión y muchas acciones y muchas nuevas decisiones todo el tiempo. Y sabemos que tomar decisiones es un músculo y decidimos crecerlo constantemente para cada vez tomar mejores decisiones. Y te dejo con una última pregunta para que te hagas la próxima vez que tengas una decisión o una indecisión. ¿Qué me está costando no decidir? Porque si no te sacrificas por lo que quieres se convierte entonces en el sacrificio. Y también te preguntaría, ¿qué pasa si tomas esa decisión? Y si dejar las cosas para después te genera más ansiedad que incertidumbre. Y si esta decisión te lleva a un camino de oportunidades que no te has imaginado. Y si tu voz interior te está guiando hacia la mejor opción para ti. ¿Y qué pasaría si a partir de ahora empiezas a disfrutar del proceso de tomar decisiones? Y si tu mejor momento para tomar una decisión es ahora mismo. Y si cometer errores es parte del aprendizaje y te ayuda a crecer. Porque la indecisión puede ser una barrera que te impide alcanzar tus metas y tus sueños y tus objetivos. Y al contrario, tomar una decisión, incluso si no es la perfecta, te acerca a cumplir siempre más tus metas. Entonces empieza a crecer y a desarrollar el músculo para tomar decisiones. Y con el tiempo y la experiencia vas a aprender cada vez más a tomar mejores decisiones. Confía en ti misma, confía en ti mismo y en tu capacidad para elegir los caminos correctos. Quiero leerte un texto que puede que necesites escuchar hoy. Acepta hacia dónde has sido dirigido. Acepta hacia dónde has sido llevado. Tu espíritu te está llamando a un terreno más elevado. Y sí, sé que da miedo y la duda sigue intentando arrastrarte de vuelta a la sumisión, pero no lo permitas. Estás completamente equipada, estás completamente equipado para enfrentarlo. Cuando termine este episodio, elígete a ti, elige las cosas que te hacen sentir bien, escoge las cosas que te hacen sentir vivo, vete a un café y empieza a decidir y encuentra lo que enciende tu alma sin importar lo que cualquiera pueda llegar a pensar o decir. Y que tus decisiones reflejen de aquí en adelante tus sueños, que reflejen tus esperanzas, no tus temores y no tus miedos. Y termino preguntándote qué decisión tomarás hoy para acercarte a tu mejor versión. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si conoces a alguna persona que esté batallando en tomar una decisión personal, de trabajo, de su relación, con un sueño frustrado, envíale este episodio porque puede que lo cambie todo. Y si te gustó el episodio, cuéntame por mensajes en Instagram. Me encanta cómo estamos dándonos feedback. Me encanta que esta comunidad está creciendo. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente episodio de Algo Más Que Contarte Podcast.